Bien. Levante la mano los que recuerdan esa serie. Camino al cielo se trataba de el primero hombre que ustedes vieron, Michael Landon, hacía el papel de un ángel que venía a la tierra a ayudarle a personas que estaban próximas a morir, a ir al cielo. El ángel veía que en alguna u otra manera la persona se estaba desviando del camino al cielo y venía a ayudarle porque podía perder ese camino al cielo, porque dentro de poco se iba a morir. Entonces, de esta película, pues sí, hay muchas películas en donde todo el mundo se muere. En esta película, el protagonista del capítulo se muere. Siempre usted sabe que se va a morir, siempre se va a morir. Ese se va a morir, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo de uno de los capítulos, una niña con cáncer, pues se iba a morir. Pero el otro protagonista, que es Victor French, que es el barbadito, ese no me acuerdo si también era ángel, creo que no. Él era un hombre aquí en la tierra que pues había recibido al ángel y que iba y le ayudaba en la tarea a llevarlo a donde tenían que ir para poderle ayudar a una persona a ir al cielo. Hoy voy a tocar un tema muy importante. No es popular, pero es un tema muy importante para la iglesia. De hecho, la generación que nos ha tocado vivir es una generación que tiene como fundamento la relatividad. No estoy hablando de Einstein. Todo es relativo. Estamos viviendo una sociedad, una generación donde todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas. Todo es depende. Si alguien saca algo muy radical como lo que nosotros predicamos, como lo que nosotros enseñamos, de una vez vamos a ser tildados de la palabra de hoy. Le falta tolerancia. Es decir, le dicen a uno intolerante. Y estamos en ese tipo de sociedad donde pues todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Y eso es lo que dice la gente, es que todos los caminos llevan a Dios. O sea, no es, o sea, puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser cualquier iglesia, cualquier religión. Desde que uno sea bueno, así dice la gente, ¿no? Desde que uno sea bueno, pues eso no hay problema. Así que no me hable de una religión ni nada, porque y la Biblia me dice que solo hay un camino y su nombre es Jesucristo. Y de lo que yo voy a hablar hoy es de la santidad. El tema que quiero tocar hoy le he titulado El camino a la santidad. Por eso hablábamos ahorita y se me ocurrió poner esa intro de esa serie que la pasaban después que pasaban, incluso la reemplazaron con La Casita de la Pradera o La Familia Ingalls, que era el mismo protagonista. Primero fue La Familia Ingalls y luego fue esta serie, Camino al Cielo. Pero me acuerdo que la daban en las noches y uno se ponía a ver esas historias. Pero yo lo que me propongo es responder a la pregunta: ¿y cómo se alcanza la santidad? Porque, amado hermano, yo creo que la Biblia enfatiza vez tras vez la importancia de ser santos. Eso no arranca menes, porque si le hubiera dicho que la Biblia nos habla de la importancia de ser prosperados, bendecidos y en victoria, tampoco van a pensar que los tengo muy bien amaestrados. No se trata de eso, hermano. Pero a manera de introducción, miren, para mí creo que la santidad es algo muy importante en la palabra de Dios. Y a manera de introducción,
Vamos a ver algunos versículos bíblicos. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Son palabras del Señor Jesús directamente. Y dice: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Creo que no tengo por qué hacerle ningún comentario. ¿Lo entendió? Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Ahora, Pedro, otro escritor del Nuevo Testamento, en su primera carta, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Pues, versículo 16, está escrito: sean santos porque yo soy santo. Nada que decir, ¿cierto? Ahora, el escritor a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dígalo más fuerte: sin santidad nadie verá al Señor. Es importante entonces hablar de la santidad. Hermanos, es importante hablar de la santidad, pero nos surge una pregunta. La pregunta es: bueno, ¿y qué es la santidad? ¿Qué será ser santo? Porque para muchos ser santos lo confunden con el misticismo. Por eso creen que una persona santa es una persona que vive por allá en una montaña alejada con el Dalai Lama, por allá bien metido en la montaña, contemplando el panorama. ¿Será que eso es la santidad? No, porque cuando uno lee la Biblia, lo que uno encuentra es que la santidad se desarrolla formándonos unos con otros. Es decir, en el trato diario. En donde realmente aprendemos a ser santos es en el roce social que llamamos, en mi relación con las personas. Porque, ¿qué será ser santo? ¿Hacer buenas obras es ser santo? No. Darle de comer al necesitado, visitar a los enfermos, ayudar, esas son cosas buenas. Y Pablo lo dijo en alguna oportunidad, dijo que esas cosas salen de nosotros. Es decir, hacer buenas obras, sí, un cristiano hace buenas obras, pero yo he conocido muchas personas que hacen buenas obras de caridad y son malos. Yo conozco personas que incluso en un lugar donde se supone que deben reunir a las personas de condiciones difíciles, resultó que fue el que las violó. ¿Han oído eso? Entonces, hacer obras de caridad tampoco es que sea algo que me lleve a la santidad. Y miren lo que Jesús dijo: que hablar en lenguas, echar fuera demonios, sanar enfermos, profetizar, pues que eso no era santidad. Porque mire,
En alguna oportunidad el Señor Jesucristo les dijo: en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso creo, hermano, que si algo debemos tener nosotros claro es que la santidad no es aquello que hacemos. ¿Qué será santidad? Ahora, ¿será acaso moda? ¿Santidad será moda? Es decir, me refiero a mujeres que usen la falda larga, el pelo largo, la lengua larga. ¿Será eso santidad? Porque hay personas de iglesia que son así, que nosotros llamamos legalistas, que cuando lo ven a usted dice: ¡ja! ¿Esas que van a ser cristianas? Eso lo que son es mundanas. Mírenlas, empantalonadas y con esa cara llena de maquillaje. Porque para esas personas la santidad es tener una cara lamida como por una vaca, ¿sí? Un pelo como gallina matada a punta de escobazos, ¿sí? O sea, para eso, o sea, andar así, eso sí es ser santidad, o es vivir en santidad. Ahora, de todo esto que le he dicho, entonces, ¿usted qué puede creer que es la santidad? ¿Tendrá que ver con la dieta, es decir, con lo que uno come o con lo que uno bebe? ¿Sí? No comer tocino, no comer rellena, no tomar tinto. Imagínese a un colombiano, ¿ah? No tomar café, porque la Biblia es clara, ¿no? Sin café es imposible agradar a Dios, ¿no? Oh, no, mentiras, no, aquí no fue. No, esa era otra cosa, me confundí. Eso de predicar a estas horas de la mañana. Pero, ¿qué será la santidad? ¿Qué querrá decir la palabra santidad? Y no voy a usar términos ni hebreos, ni tampoco griegos, porque pues eso es como chicanear uno de que sí, como presumido el pastor, ¿no? Porque usted lo que le interesa es saber qué es la palabra santidad en la palabra de Dios. Y la palabra santidad significa apartar y consagrar. ¿Qué es santidad? Apartar y consagrar. Eso es santidad. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. O sea, eso es lo que yo creo que la palabra de Dios nos dice que es santidad. Cuando le vuelvan a decir qué es santidad, es apartar y consagrar. ¿Sí? Una persona santa es una persona que ha sido apartada para ser consagrada a algo. Una persona santa, hermano, ha sido apartado para un propósito especial. Por eso, en ese sentido, usted y yo somos... Bueno, sí, yo sabía que no iban a decir amén, ni que somos santos, ni nada, porque lo dudan. Están diciendo: ¿santos? Pastor, usted supiera mi vida. A veces creemos que la santidad es no cometer errores, no fallar. La palabra santidad es apartar y consagrar. Así que quiero que hoy veamos cómo vamos a alcanzar la santidad. ¿Cuál es el camino a la santidad? ¿Cuántos quieren alcanzar la santidad? Bueno, pues usted está aquí en esta mañana para que abramos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 1. A partir del versículo número 1, y quiero usar la Nueva Versión Internacional, que es como un lenguaje más contemporáneo, y estas son palabras de Jesucristo. Mire lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. A ver, la iglesia conmigo, vamos a leer el versículo número 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo usa lo que se llama en la literatura una analogía. ¿Cuál es esa analogía? Él dice que Él es una vid. ¿Y qué es la vid? Es la planta que produce uvas, con las que hacemos el jugo cuando se toma la cena del Señor. Él dice que Él es la vid verdadera y que cada creyente es una rama, que las ramas tienen ¿qué? Un propósito. ¿Cuál es el propósito de las ramas? Dar fruto. Pero para que las ramas den fruto, ¿qué tienen que hacer? Permanecer agarradas a la vid. Que si una rama le diera por desprenderse de la vid, ¿qué le va a pasar? Se va a secar, se va a morir y la van a quemar. Y a través de esta analogía, el Señor nos va a enseñar una verdad poderosa, y es que aunque nos cueste trabajo, aunque nuestra mente no pueda entenderlo, aunque nuestras costumbres, situaciones de vivir en este planeta no nos ayuden, podemos vivir en santidad. Dígaselo a su hermano: podemos vivir en santidad. ¿Y cuántos queremos vivir en santidad? Yo le voy a demostrar que sí se puede. Le voy a demostrar las acciones, los pasos, las claves que nos van a ayudar a vivir en santidad. ¿Las quiere conocer? En el versículo 5 del capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Mire, es algo que Él va repitiendo en este texto. El que permanece en mí, como yo en él, ¿qué va a pasar? O sea que la clave es que permanecer, estar ahí. Y luego hay algo que dice, esa sentencia terrible que aparece ahí: separados de mí. ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? O sea, usted no puede lograr nada en esta vida en sus propias fuerzas. Ser santo, usted y yo no lo logramos en nuestras propias fuerzas. No es posible, porque separados de Jesús, ¿qué vamos a lograr? Nada. Puede que usted vaya a la librería y encuentre un libro donde le enseñan: hágalo usted mismo. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, hágalo usted mismo. Pero en el caso de vivir en una vida de santidad, va a ser un fracaso. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer.
Y lo que nos enseña este texto, es que si queremos vivir en santidad, podemos vivir en santidad primero cuando elegimos caminar con Dios. ¿Me está escuchando? Porque nosotros no debemos creer que separados del Señor lo vamos a lograr. Y eso nos ayuda a tener claro en nuestra vida que debemos tener una relación vital con Jesús. ¿Qué debemos tener? Amado hermano, debemos tener con Jesús una relación vital. ¿Qué es una relación vital? Es tan vital que mire lo que dice: si ustedes llegan a separarse, mueren. Pero si se quedan ahí pegados a mí, van a permanecer y van a dar fruto. ¿Qué es una relación vital? Una relación vital es una relación que hay entre el bebé y el vientre de la mamá. Es una relación vital. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si el bebé antes del tiempo se le separa, se corta de la mamá, se saca de la mamá? ¿Qué le pasa? Muere. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un aborto, que es un delito. Así la sociedad diga lo que diga al respecto, es un delito delante de los ojos de Dios. Una relación vital es la relación que tiene el pez con el agua. ¿Qué pasa si usted saca el pez del agua? Se muere, porque es su ambiente natural. ¿Qué pasa si un cristiano se separa de Dios? Se muere, porque Dios es nuestro ambiente natural. Por eso usted y yo tenemos que entender que vamos a vivir en santidad cuando elegimos caminar con Dios. Podemos vivir en santidad cuando elegimos caminar con Dios. Y eso me lleva a pensar, hermano, que esto no se trata de normas, se trata de alguien que nos diga que caminemos de la mano del Señor. Pero ¿qué es lo que encontramos en la vida? En la vida encontramos es gente que nos dice qué tan larga debe ser la falda, qué tan largo debe ser el cabello, qué colores debemos usar, si nos tinturamos o no el cabello, si comemos rellena o cerdo, Coca-Cola o esto o aquello. No sé, no se trata de eso, hermano. Se trata de tener una relación personal y vital con Dios. Eso significa caminar con Dios. Yo quiero preguntar, ¿cuántos en este día vinieron a encontrarse con Dios? Ahí está el problema. Veo que ahí está el problema. Porque usted no viene a encontrarse con Dios. Usted vino a encontrarse con el hermano, con la hermana, a decirle: hermana, Dios le bendiga, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre. Usted vino a exaltar, a honrar, glorificar el nombre del Señor. Porque en el Transmilenio se ve mal que usted diga: no moriré, yo viviré con el poder de su amor. ¿Cierto? Allá usted como que crea mal que haga esto y no sé qué, ¿cierto? Eso sí lo puede hacer acá. Usted no vino a encontrarse con el Señor un día domingo, porque usted todos los días de la semana camina con Dios. Si usted camina con Dios, es porque usted lo decidió hacer así. Amado hermano, un día me encontré con el Señor. Y puede que hoy hayan personas que vengan a encontrarse con el Señor. Son esas personas que vienen por primera vez o que nunca habían tenido un encuentro personal con el Señor. Porque pueden haber personas también que venían muchas veces a la iglesia y ¿qué pasaba? Venían pero se desconectaban del Señor, ¿sí? Y puede ser que aquellos que ya conocemos a Cristo, pues
nos desconectemos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el error. Porque creemos que tenemos vida de celular. Es decir, cargamos, nos descargamos, volvemos y cargamos, nos descargamos. No, hermano, eso no es así. Usted debe ir siempre conectado al Señor. Porque es importante entenderlo, porque no vamos a lograr la santidad si sencillamente estamos jugando a la religión. De lunes a sábados, ¿cómo vivimos? Como se nos da la gana. Pero el domingo, ¿qué hacemos? Venimos a encontrarnos con Dios. Y eso algunos vienen a encontrarse solo de 9 a 11. A las 11:30 eso arrancan y ya. O sea, hay como una desconexión ahí con el Señor. Pero hermano, nosotros debemos vivir con el Señor 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Alguien me escuchó? En mi caso, yo me encontré con el Señor el 31 de octubre del año 1989, allá, en ese lugar. Predicaba un predicador que se llama, todavía vive, José Joaquín Lambraño, y hizo un llamado a los que estábamos por ahí sentados, y yo entendí que me estaban llamando a mí. Me doblegué ahí, y a partir de ese día me encontré con Jesús, y a partir de ese día decidí caminar con Él todos los días de mi vida hasta el día de hoy. Eso es caminar con Dios. Y uno encuentra en la Biblia personas como usted, como yo, comunes y corrientes, que su vida cambió. ¿Y por qué cambió? Porque decidieron caminar con Dios. Uno de esos personajes es alguien que yo siempre he admirado mucho, y para mí es el reflejo de lo que le va a pasar a la iglesia pronto, muy pronto. ¿Qué tan pronto, pastor? Puede ser en este momento. Y ese personaje se llama Enoc. Usted lo encuentra en Génesis capítulo 5, versículo número 24. Mire lo que dice la palabra del Señor de él. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios, ¿qué pasó? Génesis 5:24. ¿Qué pasó con Enoc? Léalo, está en pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué le pasó? Dios se lo llevó. Es decir, Enoc murió. Mire, según entendemos en la Biblia, Enoc fue arrebatado. Enoc no tuvo que ver muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomó una decisión? ¿Por qué la tomó? Tomó la decisión de seguir a Dios, caminar con Dios. Estamos viviendo una generación muy parecida a la generación de Enoc. La generación de Enoc era una generación que no amaba a Dios. ¿Y qué dijo Enoc? Pues yo sí voy a amar a Dios, voy a caminar con Él. Y recuerden, la generación de Enoc, ¿dónde murió? En el diluvio. Pero ¿qué dijo Enoc? Yo voy a caminar con Dios. Otro de esa misma generación del que hablamos hace 8 días, Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Durante la generación de Noé veíamos hace 8 días la degradación moral, sexual, la violencia. Estaba en boga, hermano, estaba desbordada. Es como estar viendo el noticiero de hoy. Llegó esta generación a lo más bajo. ¿Y qué dice la Biblia? Esta es la historia de Noé. Noé, en medio de una generación tan mala, dice: Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué hizo Noé?
¿Cuándo andaba con Dios? Todos los días a las 9 de la mañana, todos los domingos a las 9 de la mañana. Siempre. ¿Será que decía Noé: Señor, nos vemos en culto, allá nos encontramos? ¿Será así? No, él andaba siempre. Ahora, veamos a otro, ahí mismo en Génesis capítulo 17. Abraham, el llamado padre de la fe, 17:1 de Génesis. Cuando el Señor le dice a este hombre que lo va a llamar, lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero mire, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? ¿Cuántos quieren vivir una vida intachable? Pues ahí está la clave, hermano. ¿Cuál es la clave? Vivir en la presencia de Dios, caminar con Él. Ese es el secreto, esa es la clave, no hay otra cosa. Ahora yo pregunto: ¿cuántos santos hay aquí? Los demás, ¿qué son? Bueno, ¿cuántos pecadores hay aquí? A ver, esto está difícil. Levanten la mano los que no saben qué son, si santos o pecadores. Sí, porque es que vi que unos amén, otros que no amén, otros que sí. Mire, todo aquel que un día le entregó la vida a Cristo, ¿en qué se convirtió? Santo. Nuestro problema es que creemos que santo es alguien que no peca, que no falla. No, usted y yo somos santos. Aunque a veces pecamos, a veces fallamos, seguimos siendo santos. Le pregunto: ¿Noé falló? Un día se pegó una borrachera, hermano, hasta la ropa se quitó. Eso dice la palabra del Señor. Ese día fue terrible. Pero a pesar de todo, Noé decidió agradar a Dios. ¿Abraham falló? Muchas veces arriesgó incluso a su esposa. Y usted va a ver en la Biblia gente que falló. ¿Dejó de ser santa? No, hermano. Así de sencillo. Porque santo no es aquel que nunca falla. Es alguien que un día decidió caminar con Dios. Ahora, miren esto. Dentro de poco, Dianita y Ricardo van a experimentar lo que significa que, ¿cómo se llama el bebé? Juan Sebastián comience a echar por el suelo caminatas, ¿sí? De hecho, suéltenlo al piso, hermana, tranquila, que eso aquí no hay nadie que le diga que no. Pero va a empezar a cogerse de la pared, de una silla, de una mesa, va a caminar y se va a caer. Ya a Ricardo ya en este momento se le salió: ay, no, pastor, eso no. No, todos pasamos por eso, ¿o no? Comenzamos a caminar y pues la verdad nos caímos, pero ¿qué hicimos? Nos levantamos. La meta es que algún día ya no se caiga más. Si se sigue cayendo, ¿qué van a hacer ustedes? Si con 10 años se sigue cayendo, creo que va a tocar ir al médico, ¿no? Hay algo mal. Vamos a llegar a un momento en que vamos a empezar a caminar con Dios sin caernos. Vamos a seguir el derrotero que Él nos trace. Pero ser santos no es que uno no se equivoque, no es que no fallo, es que aunque fallo, un día vuelvo a levantarme. Y si me levanto, sigo caminando de la mano del Señor Todopoderoso, porque Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en toda caída que yo tenga. Amén.
¿Por qué debemos caminar con Dios? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y en esta analogía, el Señor utiliza la analogía de que Él es la vid. Pero ¿cuál es el propósito de las ramas? ¿Qué espera de las ramas? Que den fruto. De hecho, la analogía dice que si después de mucho tiempo una rama no da fruto, ¿cuál es el riesgo? La van a cortar. Porque, ¿qué van a decir? Pues esta no dio fruto, se está comiendo la savia, solo chupe y chupe y chupe savia. ¿Y qué está produciendo? Nada. La cortan, pero aún las que dan fruto, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué les hacen? No las cortan, pero ¿qué les hacen? Las podan. ¿Para qué las podan? Para que dé más fruto. Así que mire, en esta analogía, la vid es Jesús, nosotros las ramas. Usemos nuestra imaginación, a ver, pensemos, imaginémonos. ¿Cómo pensaría una rama cuando por el campo empieza a caminar el labrador? ¿Y con qué camina el labrador en la mano? ¿Unas tijeritas? Con unas tijerotas gigantescas. ¿Y cuál es el peligro? ¿Qué está haciendo el labrador? Echando ojo a ver si hay una rama que no dé fruto. ¿Cuál es el peligro entonces? Que la pode. Y si usted fuera una de esas ramas, ¿qué haría? Imaginación, a ver, ¿qué haría? La rama se escondería, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que las ramas que no dan fruto no tienen escapatoria? El Espíritu de Dios está hablando. Y bueno, tratemos de ilustrar la reacción de la rama cuando llega la tijera gigantesca y ¡suas! ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¿Y por qué me corta? Si estoy dando fruto, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy hablándole a otros de Cristo. ¿Por qué me corta? ¿Por qué? Para que dé más fruto. Y esto me lleva entonces a la segunda clave, y es que nosotros podemos vivir en santidad cuando entendamos el propósito de Dios. La razón por qué algunos cristianos no viven en santidad es porque no han entendido el propósito de Dios. Y ahí es donde a mí se me complica la vida con eso del tema de la teología de la prosperidad. Porque si hay alguien que le ha hecho mal a la iglesia en este tiempo, es la tal teología de la prosperidad. Porque ¿cuál es el mensaje que le han vendido a los creyentes? Que seguir a Cristo garantizará que la gente va a tener plata, que van a ser ricos, que van a ser prosperados. Pues déjeme decirle con toda claridad que el propósito de Dios para sus hijos no es prosperarlos. Qué pena. ¿Tiene la capacidad de hacerlo? ¿De prosperarnos? Amén. ¿Puede prosperarnos? Amén. Y en algunos lo hace, pero no es la razón del propósito nuestro. Así que si tú estás siguiendo a Cristo para ser prosperado, hoy es el día de arrepentirte delante de Él y pedirle perdón y decirle: Señor, yo no vuelvo a pedir prosperidad para mí. Sí, esto no entra bien. Lo siento. Qué pena con usted. A mí me mandaron a decirle que hay un alto camino más grande, un camino mucho mejor, porque el propósito de Dios no es prosperarme, es mucho más que eso. El propósito de Dios es santificarme, prepararme para que un día esté en el cielo por toda la eternidad. El propósito de Dios es que sea santo, que yo cambie, hermano.
que tu carácter sea transformado. Para eso fue que Él nos salvó. Por eso, cuando yo entiendo el propósito de Dios, entonces voy a entender lo que Jesús dice ahí en el capítulo 15 de Juan, versículo número 3, porque dice claramente: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuál es la tijera que usa Dios? La palabra. Para ambas cosas usa la tijera Dios: para cortar o para podar. La palabra. Por eso algunos están más podados que otros. Bueno, estoy hablando figuradamente, ¿no? Dios nos está podando. Así que si usted no se expone a la Biblia, no la lee, no la estudia, no la medita, no pasa tiempo con la palabra, pues usted no va a ser podado. Por lo tanto, no va a dar fruto. Y por lo tanto, no va nunca a ser santo. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 17? Hay 2 capítulos más adelante. Jesús en este capítulo, Juan 17, está orando por nosotros y mire lo que dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la que nos va a santificar. David también se preguntó por allá en un salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No era con irse a la montaña del Tigre, esconderse allá buscando rasparse la cabeza y juntar los dedos y decir: oh. No, hermano. Paz interior, paz interior. No, usted no va a encontrar paz mientras no viva en santidad. Vivir en santidad le ayuda a entender el propósito de Dios. Entender el propósito de Dios le ayuda a vivir en santidad. No estoy jugando con las palabras, es la realidad, es la verdad. Porque ahí dice: con guardar tu palabra. En el mismo salmo, el mismo rey David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia, la tijera de Dios, le va a poner en su lugar si es para cortarle o si es para podarle. Pero hay otra tijera que el Señor también utiliza. Si usted no quiere ir a la palabra, meditar en ella, ponerle cuidado, así venga culto y no le pone cuidado a la palabra que se está predicando, se sale, uno lo ve en la puerta: pastor, muy bueno su mensaje, y uno le dice: deme los 3 puntos. ¿Quiere empanada, pastor? Entonces el Señor, como lo ama tanto, tiene otra tijera. Esa tijera se llama la prueba. Sufrimiento, dolor. Y esa es una tijera que el Señor usa para llamarnos la atención, para decirnos: oiga, te estoy dando otro chance, ponme cuidado, porque la próxima vez ya no solo voy a utilizar la tijera para podar, sino que voy a utilizar la tijera para cortar. Y yo debo entender cuál es el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren entender cuál es el propósito de Dios? ¿Dónde lo buscamos? En la palabra. Pues cuando usted se convierte a Cristo, pues usted fue hecho santo. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, por ejemplo a la de Corinto, ¿cómo los llama? Santos. ¿Y eran santos? Los de la iglesia de Corinto, ¿eran santos? Su vida estaba desordenada, hermano. Ahora aquí en confianza, a ver usted, no hay nadie más que nos oiga, los dos nada más. ¿Cuántos aquí
desde que se convirtieron y decidieron caminar con Dios, su vida cambió radicalmente y nunca más volvieron a fallar. Uy, ¿uno? Pues ese toca que sea pastor de aquí, porque yo sí he fallado, hermano. Uy, yo sí, qué pena con usted. Yo sí lo siento, porque yo sí he fallado. Por eso yo quiero explicarle dos cositas que tienen que ver con la santidad. La santidad tiene dos etapas. La primera etapa es la posicional, es decir, uno es santo instantáneamente, de una. Ahí en el momento, por la fe en Cristo, somos declarados santos. Y usemos esa misma carta, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Pablo, escribiéndole a esta iglesia tan ejemplar, le dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Eso es intolerante, ¿no? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos. Siguiente 10. Eso eran algunos de ustedes. ¿Cómo éramos? Siguiente. Eso era algunos de ustedes. ¿Cómo éramos? Intolerantes, ¿cierto? ¿Éramos así o no? Éramos así. Pero oiga cómo lo dice Pablo: eran. Tiempo pasado. Se supone que si entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué va a pasar? Lea otra vez este texto, ahí versículo 11. Ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Somos qué? Santos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora viene otra parte de la santidad. La santidad, a la vez que es posicional, es instantánea, la santidad es progresiva. Es decir, un día le entregamos nuestra vida a Cristo. Ese día somos declarados santos. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer desde ese día? Caminar con Dios. O sea que nosotros mismos tenemos que empezar a santificarnos. Caemos, pero nos levantamos. Nos equivocamos, pero pedimos perdón. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir. Pero hagamos una pregunta: ¿cuántos hoy, con sinceridad, reconocen que hoy son mejores de lo que eran cuando conocimos al Señor? Así fue, así somos. Porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente venir a culto un domingo y todo el resto de semana mirar a ver qué pasa. No es que el domingo voy y me las arreglo con el Señor, allá me encuentro con Él. No, hermano. Mira el versículo 5 del capítulo 15 de Juan, que es el texto central de hoy. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Para qué? Para echarla al fuego, la que no da fruto, ¿cierto? Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace? La poda para que dé más fruto. Vea, ¿cuál es la transición? Fruto, más fruto, mucho más fruto. Y bajemos hasta el versículo 16 de ese texto. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Versículo 16. Y los comisioné
para que vayan y ¿qué? Y den fruto, un fruto que perdure. ¿Saben? Mire, la santificación es una santificación progresiva, paso a paso. Da fruto, mucho más fruto, y tanto da la gota en la piedra, hermano, hasta que por fin la parte. Ya llega un momento en que no toca decirle, pero hermanito, no sea grosero. Ya llega un momento en que ya la persona da un fruto de labios que ¿qué? Fruto de labios que ¿qué? Que honran a Dios, que glorifican a Dios. Ya no toca decirle, pero hermano, ¿cómo así? ¿Para qué le va a sacar esa platica? No, venga, sea honrado. No, ya no toca decirle eso, porque uno va fruto, más fruto, mucho fruto, hasta que llega a ser un fruto permanente. Ya no toca decirle las cosas. Es decir, en los 30 años que yo tengo de haber conocido al Señor, no me dejaron terminar. En estos 30 años, después de conocer a Cristo, yo no puedo seguir siendo el mismo ñero que llegó aquí a la iglesia. No puedo. Sí, pues yo sé, a veces usted me ve cuando me presento y le digo que pues yo tenía una vida horrible, tremenda, y la gente dice, ¿qué? Puro cuento. Si este señor viene de estrato 7. Sí, yo sé que yo doy esa imagen, qué pena, hermano. Pues ante eso, pues la cara de rico que tengo y todo, pues sencillamente es la obra de Cristo. Salmo 139, el Señor hermoseará nuestro rostro con la salvación. Pues eso sí, no puedo hacer nada, porque ¿sabe por qué las personas a veces rechazan el evangelio? ¿Quieren saber por qué? Porque hay personas que llevan X tiempo en la iglesia, pero ¿cómo están? Igual, como si hubieran comenzado. Uno trata con ellos como si hasta ahora llegaran, y siguen, pastor, es que me está pasando esto, y uno voltea a mirar, y otra vez. Sí, pastor, es que, pero saben que no es solamente que el pastor se dé cuenta, es que la gente afuera se da cuenta y dicen, a mí me da ser lo mismo ser católico, evangélico, testigo de Jehová, eso es lo mismo. Miren ese que entra allá, lleva 20 años y todavía es así, hace esto, habla así, se comporta así. La Biblia, que nos dijo ahorita en 1 Corintios, Pablo les dice, esto eran ustedes, ya no somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y cómo vamos a lograr eso, hermano? Entendiendo nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Prosperarnos? No. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Santificarme. Porque por más que prosperes, lo que consigas en esta tierra, aquí se queda. ¿Alguien ha visto un entierro con trasteo? Y si lo va a hacer, hágalo. El que va a echar bueno es el sepulturero, hermano. Sí. Así como los que enterraban a los egipcios, a los faraones, los echaban hasta con la mujer, hasta con la suegra, hermano. Ahí va. ¿Y quiénes están echando? Bueno, los buscadores de tesoros, porque esos son los que se encuentran todo eso. Por eso, ¿qué nos vamos a llevar? La casa, el carro, la cuenta de ahorros, este cuerpo que cuidamos tanto allá en fitness. ¿Sabe qué es lo que nos vamos a llevar? El carácter. Por eso Dios nos está puliendo, nos está podando. Amén. Y una tercera cosa, a ver, ya terminemos.
Lo primero que dijimos, podemos vivir en santidad cuando elegimos caminar con Dios. Amén. Segundo, entendemos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es ¿qué? Santificarnos. Pero lo tercero es enfocar nuestra vida en Dios. Tenemos que enfocar nuestra vida en Dios. Es casi lo obvio, ¿no? Si decimos caminar con Dios, si decidimos caminar con Él, si Dios tiene un propósito para mi vida, ¿en dónde me voy a enfocar? Pues me voy a enfocar en hacer plata, pastor. No. Ay, Dios mío, perdí como 1 hora con usted aquí. Voy a hacer el dinero mi Dios, voy a hacer del éxito mi Dios, voy a hacer del sexo mi Dios, voy a hacer del placer mi Dios. No, voy a enfocarme en Dios. ¿Por qué? Vamos al versículo 7 y 8 de Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado ¿cuándo? Hermano, el enfoque está ahí. ¿Cuál es la alegría del Padre? ¿Se acuerdan que el Padre es el labrador? Él es el que va con la tijera. ¿Cuál es la alegría del Padre? Que un día encuentre una rama, que es usted, y esa rama ¿de qué esté llena? De fruto, y eso glorifica al Padre. Y no hay nada más maravilloso que un padre le digan: oiga, su hijo cómo se parece a usted, ¿cierto? ¿Se acuerdan que se los dije hoy, hace una semana también? Eso glorifica a Dios. Oiga, ver a su hijo es verlo a usted. Hasta, mejor dicho, las vergüenzas suyas son las de su hijo. Hola. Pero qué terrible que le digan a uno: oiga, su hijo cómo se parece al carnicero. Ole, pero es que es ver al carnicero. No, cierto que no. Porque los rasgos que usted tiene deben ser los rasgos del Señor. Eso es santidad. Finalicemos. Santidad no es peinarse de cierta forma, no es comer esto, comer aquello. Es cómo reacciono. ¿Cuáles son mis reacciones? Es ser más como Jesús. Es que ya no vives lleno de envidia. Que Dios progresó a aquel hermano, lo bendijo, ¿y tú qué haces? Chévere, gloria a Dios, que Dios lo siga bendiciendo. Es que ya como varones, bueno, y también mujeres, pero mayormente los varones, cuidamos nuestros ojitos lo que ven. Esa es una canción de escuela dominical. Cuidadito mis ojitos lo que ven, ¿cierto? Y no que pasa una muchacha de esas que hoy se visten tan insinuantemente y se queda, uy, pero no, nada, hermano. Es que ni siquiera voy a decir esas palabras que a veces dicen. No. Es que ahora ya no te llaman el de la lámpara maravillosa. ¿Por qué? Por el geniecito que tiene, hermano. Es que ya no se lo aguantan en ningún lado. Es que cambies tu genio. Es que tú ya no explotas. Es que ya tú simplemente estás dispuesto para servir al Señor. No es que vas para el trabajo, llegaste tarde y qué mentira me invento hoy. Qué mentira. Y ahí por estar afanado llega el jefe, es preciso, ese día está en la puerta y dice: ¿qué pasó? No, si le contara, jefecito, es que mi abuela, no, esa próstata la tiene fregada. Decimos la verdad, somos sinceros, caemos, tropezamos, pero ¿qué hacemos? Nos levantamos, seguimos adelante. Que algún día se escuche la voz del Dios del cielo diciendo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia.